Este tema se titula Piedras Vivas. Y vamos a iniciar en un versículo, Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Nosotros, siendo piedras vivas, nos dice la palabra que juntos formamos un edificio. Que cada uno de nosotros es como un ladrillo, una piedra espiritual para formar un edificio en el cual el Santo Espíritu de Dios va a habitar. Es por eso que la iglesia somos nosotros las personas, no el edificio. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Siempre, hasta nosotros en nuestra vida hemos desechado muchas veces a Jesucristo. ¿Cómo le desechamos a Jesús? Pues en cualquiera de nuestras equivocaciones, en cualquiera de nuestros errores, en cualquiera de nuestros pecados, en cualquiera de nuestras faltas hacia Él. Por eso dice: desechada ciertamente por los hombres. Y Jesús para eso venía. ¿Se acuerdan ustedes desde la profecía de Isaías, en Isaías 53? Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque Él sabía todo el desprecio que iba a recibir, pero era experimentado en quebranto. Es decir, Él ya venía con un corazón preparado para ser desechado, despreciado. Y nosotros no lo estimamos. Le tuvimos en poco, dice la palabra. Entonces, pero aquí dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero ahora a nosotros nos toca ser esas piedras vivas, desechadas por los hombres, pero para Dios escogidas y preciosas. Entendamos muy bien nuestra identidad como iglesia, como cristianos. Dice el versículo 5: ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Quiero detenerme en este versículo, porque aquí vemos que debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermanos, ser cristianos no es cualquier cosa, como podemos ver aquí. Tenemos que ser esa unidad, crecer en amor, en unidad, para ser casa espiritual y para ejercer un sacerdocio santo, porque vamos a ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificios nos dice que podemos ofrecer nosotros? La palabra de Dios nos dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Y nosotros, aunque en la Biblia no encontramos este versículo que nos diga que el varón, el esposo, es sacerdote de su hogar, sin embargo, pues sí dice que el varón es cabeza de su hogar, que la autoridad viene de Cristo al esposo, la esposa y los hijos. Así desciende la unción y la autoridad del Señor. Por lo tanto, pues somos llamados a esto, pero sí juntos, en unidad, casa espiritual y sacerdocio santo. Por lo tanto, pongamos nuestra vida en el servicio del Señor. Todos, cuando
comenzamos, pues, nos damos cuenta, pues yo no sé hacer nada. Es más, yo cuando comencé yo decía, pero yo no sé ni hablar, hablo muy suave y muy despacio, se van a dormir todos. Pero pues si el Señor nos pone adelante, ¿no? Y a echarle ganas, a ensayar un poco para hablar más rápido, más fuerte. Y sí se puede. Pero en todo nosotros preparemos nuestras vidas. Yo les he dicho siempre que una realización como cristianos es cuando servimos en la iglesia, cuando hacemos algo por un alma, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando damos un estudio, nos sentimos llenos, gozosos. Cuando le hablamos a alguien y se convierte y acepta venir a la iglesia, nuestro corazón se desborda de alegría, de gozo, de felicidad. Y ahí viene la plenitud de gozo. Y ahí nos damos cuenta para qué fuimos creados y que no hay otra cosa más que nos llena cuando servimos a Dios. Ser edificados como casa espiritual no es poca cosa. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo, dejarse llevar por el Espíritu Santo, dejarse guiar por Él, permitirle que Él haga su obra preciosa de santidad, que vivifique, que nos dé esa vida espiritual, ya que nosotros no fuimos renacidos de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento es espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una criatura espiritual, déjenme decirles. Imagínense, por eso nos decía Pablo, tenemos este tesoro en manos, en vasos de barro, que somos nosotros. Este tesoro en manos de barro, porque toda su obra, toda su santidad, la plenitud, porque también nos dice la palabra de Dios que en Jesucristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y llega a nuestras manos, llega a nuestros corazones eso. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Por lo tanto, es una responsabilidad. ¿Y por qué dicen en manos de barro o en vasos de barro? Porque somos tan frágiles. Porque en un momento le cerramos la puerta al espíritu y sale el yo. ¿Y cómo es el yo? Creo que nadie quiere a su propio yo. Todos queremos ser hombres y mujeres moldeados por el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Eso es ser una casa espiritual. Eso quiere Dios de nosotros. Eso espera. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que crezcamos espiritualmente, que nos levantemos y le sirvamos. Sacerdocio santo también para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Nos dice ahí mismo en el versículo 9, segunda de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que ahí está el sacerdocio santo, el real sacerdocio, linaje escogido. Nos dice linaje escogido porque a partir de nuestra descendencia comienza un nuevo linaje,
a partir de nosotros, porque vienen nuevas generaciones y el Señor siempre tendrá misericordia con nosotros. En el Salmo 90, versículo 1, a ver si estoy en lo correcto, nos dice que el Señor nos es, mire, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tal vez usted diga, bueno, es que mis padres, pues no sé, mis abuelos, pues, pero a partir de usted para abajo, en ese linaje nuevo, en ese linaje escogido, el Señor nos será refugio de generación en generación. Por lo tanto, somos linaje escogido. Escogido antes de la fundación del mundo. Dice que escogió a los suyos y los predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios. Y nos escogió, vean de qué manera nos escogió, Puedes poner también 1 Pedro 1, versículo 2. Elegido según la presciencia. Ya decíamos esta palabra, presciencia, preconocimiento de Dios, o conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer. Imagínense, ¿cómo ha sido su vida de obediencia, hermanos? ¿Buena o más o menos? Pues Él nos escogió, Él nos eligió según su presciencia, su conocimiento anticipado, en santificación de espíritu, que el Espíritu nos santificara nuestra vida, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es la vida de un cristiano, de quien es una piedra viva, escogida y preciosa para Dios. No pensemos, es decir, no menospreciemos nuestra vida. Nuestra vida tiene mucho sentido y valor para Dios. Somos también piedras vivas, escogidas y preciosas para Dios. Él nos ve como verdaderos hombres y mujeres de Dios, en fortaleza, en espíritu, como luz del mundo, como la sal de la tierra. Todo eso somos. No nos sintamos poco. Claro, tampoco digamos, uy, ya no me toquen, Démonos cuenta de nuestra condición espiritual, el valor, pero la responsabilidad que a esto lleva también. Entonces dice este versículo 9 de 1 Pedro 2: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice adquirido porque hubo una compra. Nos compró. A precio de sangre fuimos comprados, fuimos redimidos. Por eso, ¿para dónde no? Fíjense qué hermoso cómo nos compró. También hay versículos que dice que el Señor nos ha rescatado. Dice que saca del lodo cenagoso al pobre, al menesteroso, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Qué significa esto? Nos levanta el Señor en una autoridad que muchos cristianos no saben. Muchos cristianos no lo comprenden todavía. Y así andan tal vez cabizbajos. Pero ¿por qué si esto es estar llenos de gozo? Esto
esto es para estar llenos de gozo. Así es el Señor, como al hijo pródigo, así que todo sucio, que había estado en un chiquero. Imagínense cómo olía, imagínense cómo estaba su ropa enlodada y todo. Y el padre se le echó al cuello y le besó y dijo: tráiganle el mejor vestido, vístanle un anillo en su dedo de autoridad, ropas de santidad, el anillo de autoridad, y tráiganle unas sandalias nuevas, nuevos caminos, una nueva vida. Entonces, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtudes son las que vamos a anunciar? Decíamos, la salvación es una virtud que solamente Jesús puede dar. La salvación, la liberación, sanidades. Como Jesús, que dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Y ahora nos toca a nosotros hacer esto. Pero nos dice en el versículo 11 también: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, porque vamos de paso en este mundo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí es donde está muchas veces el problema, ¿verdad? Los deseos carnales es una batalla tremenda en nuestro interior, porque la carne se rebela, pero el alma quiere a Dios, las cosas de Dios. Pero abstengámonos, ¿no? Miren, si desde un principio para el servicio de la iglesia, para el servicio de la congregación, recordamos este versículo, Éxodo 18, 21, porque de eso estamos hablando, de piedras vivas, escogidas, preciosas, ser edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. En Éxodo 18, 21 nos habla de los primeros que comenzaron a servir dentro de la congregación. Dice así: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, que se vea que tienen virtudes para enseñar, varones de virtud. Que, lógicamente, hablar de varones de virtud es que, aparte de esa cualidad de enseñar, de esa cualidad de aprender también, de esas cualidades de intachables, también a eso se refiere, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Vean todo lo que era para servir en la congregación. En la congregación, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponnos por sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y en el Nuevo Testamento recordamos a los diáconos, Hechos 6:3. En el Nuevo Testamento también, los 12 eran los que se encargaban de todo. La iglesia ya era una congregación de 8,000 personas más o menos. Imagínense, y los 12
trabajaban y hacían todo. Ellos llegaban, ellos barrían, hacían todo, preparaban los alimentos, servían a las mesas y ya no se daban abasto. Allí en Hechos 6:3 dice: busquen pues varones de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Lo primero, la carta de presentación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque estos frutos se deben de ver a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué era ese trabajo? Servir a las mesas, porque ellos ahí comían, ahí almorzaban, cenaban, estaban todo el tiempo, estaban juntos, porque incluso hasta vendían sus propiedades y para que todos comieran, para que alcanzara para todos, y ahí estaban siempre todos juntos. Entonces, lo importante del buen testimonio, lo importante de que se vean los frutos ya de una persona. Jesús habló muy claro cuando Él dijo: por la boca va a salir lo que uno tiene adentro. De lo que abunda en el corazón, eso sale de nuestros labios. Si de nuestros labios salen palabras edificantes, es que estamos bien edificados. Palabras que edifican. Si de nuestros labios pues sale todo lo contrario, hasta cosas que destruyen, hasta condenaciones, imagínense. Ahí es donde se ve cómo es cada uno de nosotros. Por lo tanto, Mateo 5:16, hablando del testimonio, dice: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De modo que todos vean, que se vea. Es decir, cuando los escogieron a estos hombres, empezaron a escoger. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento dijeron: Esteban es un hombre de buen testimonio, se ve que está lleno del Espíritu Santo porque siempre está orando, siempre está gozoso en medio de cualquier circunstancia. Esteban tiene mansedumbre, siempre nos invita a hacer oración. Ahí está Esteban, tráiganselo. Ahí está Felipe, ahí está Nicanor, ahí están, todos los que empezaron a llamar, ¿no? Se les veía que sí eran hombres, porque dice este versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así, para que vean sus obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Que digan: mira, gloria a Dios por este joven, ¿no? Gloria a Dios por esta señorita, por este hombre. Qué bárbaro, cómo era antes y ahora el cambio es algo impresionante. Que se maravillen y digan: gloria a Dios. ¿No? Así debe de ser. Así alumbre nuestra luz. Primera de Pedro 1:14. Regresamos otra vez a Pedro. Primera de Pedro 1:14 dice de esta manera: ¿cómo podemos dar tal cambio? ¿Cómo podemos dar tal testimonio? Aquí dice: como hijos obedientes, porque la obediencia debe ser nuestra carta de presentación. También de eso depende nuestro buen testimonio. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos
que antes tenían estando en su ignorancia. Por ignorancia, ¿cuántas cosas hicimos? Hicimos y deshicimos, ¿no? Pero por ignorancia. Ahora, hermanos, hoy el Señor ya no nos tiene por ignorantes. Ya nos tiene por conocedores de su palabra. Lo poquito, lo mucho que conozcamos, Él quiere esto, como hijos obedientes. Si yo nada más me he aprendido 10 versículos, voy a ser obediente a los 10 versículos que me sé. Si nada más me aprendí el libro de Levítico, por ejemplo, a ver quién se avienta a obedecer. Pero obedientes, como hijos obedientes. Y es una obediencia que es una lucha también. Cuesta, ¿cómo no? Porque regresamos a ese versículo, ustedes lo recuerdan. La carne, los deseos de la carne, dice, batallan contra el alma. Entonces aquí dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos. ¿Qué deseos tenemos ahora? Desde ahí debemos empezar. Si nuestro deseo es estar en la iglesia, empezamos muy bien, excelente. Como se dice, con el pie derecho. Eso es lo mejor que podemos hacer. Estar en la iglesia, en los servicios que haya. Y que podamos decir, ¿en qué puedo apoyar? Tal vez ahí recibiendo a las personas cuando lleguen, diciéndoles bienvenido a la casa del Señor. Pase, mire, aquí hay un lugar para ustedes. Con una sonrisa, ¿no? Mucha gente como viene acá que no quería venir y con su sonrisa cambia todo, ¿no? Bueno, dijera Saúl, con una sonrisa con los ojos por el cubreboca. Pero vemos aquí cómo es. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia, ¿no? Que no conocíamos la palabra de Dios, por eso deshicimos e hicimos muchas cosas. Dice el versículo 15, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, o en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si nosotros somos piedras vivas, escogidas, preciosas también para el Señor, y casa espiritual y sacerdocio santo, tenemos que ser santos los domingos, no, ¿verdad? No nada más los domingos. Sean santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y dice el versículo 17 también, y se invocan por Padre, ¿verdad que nos gusta decirle Padre? No le decimos Dios, o como muchos que luego le dicen Diosito, Diosito, ¿verdad que no? Le decimos Padre, Padre nuestro, ¿no? Como nos enseñó a orar Jesús. Un día sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le debemos llamar Padre. Y como ya tenemos el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, también le llamamos Padre. Muy bien, entonces, se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Él no va a decir, tú me caes bien, tú pásale al reino. Sin acepción de personas.
Si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, manténganse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Porque les decía yo, somos peregrinos en este mundo. Tenemos un lugar, y ese lugar se llama casa, allá arriba. Vamos aquí peregrinando, pero llegaremos a casa un día, donde podamos descansar. A la casa que se llega a descansar. Bueno, muchas mujeres van a decir hacer qué hacer, pero al final también a descansar, ¿no? Muy bien. Entonces, manténganse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque el temor nos va a ayudar. Yo les decía, el temor nos detiene de fallarle a Dios fácilmente. Y también nos dice, recordamos 2 Pedro 2:19, que nos dice cómo vamos a invocar el nombre de Cristo. Ya nos dijo aquí cómo invocar el nombre del Padre, ¿no? Si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno, manténganse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Así invocamos al Padre. Ahora, ¿cómo invocamos el nombre de Jesús? ¿Verdad? Y aquí nos dice, 2 de Timoteo 2:19, nos dice: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque son las dos cosas que nos enseñó Jesús. Nos enseñó a orar y decirle Padre nuestro a nuestro Padre Celestial, y a pedir todo en el nombre de Jesucristo. Entonces, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y así comienza esa casa espiritual a tomar forma. Toda la palabra de Dios nos habla que debemos irnos despojando de todo lo malo, desechando toda malicia. ¿Pero para qué? Porque nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Una persona no puede crecer espiritualmente si siguen con los deseos carnales y que lo dominan sobre todo. Porque ustedes recuerdan que Jesús una vez sanó a alguien y le dijo, ¿no? Aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? 38 años, imagínense, 38 años ahí acostado en ese estanque, donde cierto tiempo dice que un ángel descendía y movía las aguas con sus alas, y el primero que brincara a ese pozo, a ese estanque de agua, sanaba de cualquier enfermedad. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo: Señor, es que no tengo quien me ayude a brincar al estanque. Bueno, toma tu camilla y vete, ¿no? Y a él creo que es el que le dice: no peques para que no te venga algo peor. Así que siempre el Señor nos quiere dar muchas cosas, y una persona no puede crecer espiritualmente si sigue todavía dominado por la carne y es esclavo de concupiscencias y deleites diversos, dice la palabra. No podemos ser esclavos porque Jesús ya compró nuestra libertad, ya nos liberó.
Y necesitamos levantarnos nosotros y vencer desde el principio. Imagínense ahí en Génesis 4, desde Caín, cuando a Dios no le agradó su ofrenda, no le agradó Caín ni su ofrenda, primero Caín, y le dijo: ¿por qué estás tan triste y tan decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías exaltado, ¿verdad? Por ahí en Génesis 4. Si bien hicieres, no serías exaltado, pero si mal hicieres, el pecado está al acecho. Pero aún así tú tienes poder. 4:7, gracias. Están bien al pendiente. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Dónde está el pecado? Esperando a entrar. Fíjense cómo dice, a la puerta. Recuerdan que Jesús también dice: yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, ¿a quién le abrimos nosotros? ¿Verdad? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Pero aún así, dice, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Imagínense, y no había venido Cristo, y Dios ya le había dicho a Caín: tú te puedes enseñorear del pecado. Por lo tanto, ¿excusas tenemos? Ninguna delante de Dios. Por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En Mateo 7:21, nosotros leemos unos versículos tremendos. Jesús está hablando en el Sermón del Monte, ustedes lo recuerdan. Él comienza por las bienaventuranzas y da una cátedra, una enseñanza, una doctrina fundamental para nosotros, que termina hasta el versículo 29 por ahí. Pero vemos nosotros aquí el versículo 21, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre, les decía yo, todo es por medio de la obediencia. Y dice el versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Porque va a haber muchos, va a haber muchos que pueden echar fuera demonios, incluso porque se habla en el nombre de Jesús, y al decir el nombre de Jesús, los demonios huyen. Como dice aquel salmo, ¿no? Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Huyen realmente. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. También la profecía, ¿no? En tu nombre hicimos muchos milagros, también los milagros. Y dice el 23: entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde vio el Señor que estaba la situación? En sus obras. Porque Jesús viene a recompensar a cada uno según sea sus obras.
Muy bien, y dice adelante. El versículo 24, ¿no? Seguimos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí está la obediencia también, ¿no? Cualquier, y fíjense cómo dice cualquiera, porque no digamos, híjole, pues yo no me siento parte de la iglesia, o tal vez yo no estoy en ninguno de los ministerios. No, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ahí está el secreto. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca es Cristo, fundados sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, fíjense que muchos oyen la palabra también, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu. Porque estos vientos, ríos, lluvia, siempre van a dar con ímpetu en todos y cada uno de nosotros. Por eso nos decía la palabra: gozaos ustedes, aunque por algún tiempo tengan que pasar por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y así va el crecimiento. Jesús dice ahí en Juan 8:31 y 32. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído en él, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero es necesario, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿De qué libertad está hablando aquí? Libertad total, para que ya no estemos con esclavitud del pecado, ni de deleites diversos, sino solamente el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, y nosotros podemos. Y resistid al diablo y éste huirá de nosotros, también nos dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Seguramente cualquiera de ustedes me podrá decir: yo cuando comencé a leer la palabra de Dios es como si una venda se me quitara de los ojos, porque empezó a haber libertad, porque ahí hubo libertad. Bueno, decimos que este tema de piedras vivas en la iglesia se pueden hacer muchas cosas. Vamos a Romanos 12:4. Amén. Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nuestro cuerpo tiene una mano derecha, una mano izquierda, tiene
tiene un ojo diferente al otro, hasta podemos cerrar uno, ¿verdad? Todos tienen diferente función. Dice el siguiente versículo: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así como estamos, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Somos una unidad que llega a ser una masa juntos. Y pues cada uno con diferentes funciones, eso es lo importante. Muchos, aunque usted no los ve aquí predicando, sirviendo en la iglesia, por ahí andan hablando, por ahí andan haciendo muchas cosas. Otros en su casa están ahí, pero están intercediendo. Como Pablo decía: les quiero pedir algo muy grande, oren por mí, para que la palabra fluya de mis labios. Y ahí hay muchos también que interceden por toda la iglesia y por el pastor también, para que tenga sabiduría. Entonces, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Todos somos aquí iguales, un cuerpo. Y dice el versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Entonces, todos ustedes, de alguna manera, todos tenemos algún don, alguna gracia también, algún talento que se lo podemos ofrecer al Señor, ¿verdad? Claro que sí, el Señor los recibe y los hace crecer, el Señor. Y el Señor al que llama capacita también. Aquí nos dice algunos dones, Aquí donde estamos, este versículo 6: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si alguien tiene don de profecía, que lo use conforme a la medida de la fe. Versículo 7: o si de servicio en servir. Estas son personas serviciales y que llegan y dicen: pastor, ¿en qué puedo ayudar? Hermanos, ¿en qué puedo hacer ese don de servicio? Y órale, vamos, y que vamos a acarrear esto, y que vamos a traer esto, y vamos a poner esto acá, vamos a cambiar. Y ellos están por ahí. Y en todo, bueno, si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Eso es algo hermoso, porque de verdad se llena uno y se goza. Y lo mismo cuando uno sirve en la iglesia, se goza, hay un gozo precioso. Todos los dones, todos los talentos. Dice el versículo 8: el que exhorta, en la exhortación. Hay hombres y mujeres que sí que exhortan, todo el tiempo. Y hay algunos o algunas que andan detrás todo el tiempo exhortando. Este servicio de exhortación es muy importante también, El que reparte, hay quienes reparten también. Hay quienes les gusta dar mucho. Se gozan con dar. Es algo muy especial también dentro de todos, y es igual a todos también. El que reparte con liberalidad, libremente, no se detenga. Como dice cuando demos nuestras ofrendas, dice la palabra, no con tristeza ni por necesidad,
En el Antiguo Testamento sí se acostumbraba, ¿no? Se decía, voy a dar tanto por tantas vacas o frutos de esto y el otro. Ahora ya no, ahora dice, no por tristeza ni por necesidad, sino con gozo, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre, con alegría, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, ¿no? Hace poco estábamos haciendo el rol de directores de cultos y alguien dijo, pónganme a mí también. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay personas que nunca guardan rencor. Imagínense qué felices, qué dichosos son. Pero esto también es un don del Señor, el perdonar, el tener misericordia, el que hace misericordia con alegría. Muchos son aquellos que luego se van por ahí por el escuadrón de la muerte y se traen ahí a los personajes estos que están ahí y se levantan, y Dios ha hecho pastores, ha sacado pastores de ahí. Conocemos varios pastores y incluso cantantes de alabanza, y bueno, imagínense dónde estaban, pero cuando se levantan son los que más se meten con el Señor, ¿no? Todos estos talentos y dones que el Señor nos reparte a nosotros, los podemos poner a su servicio, y esto va a hacernos gozosos y dichosos a nosotros. También 1 Corintios 12:27, para terminar, dice de esta manera, 1 Corintios 12:27, y nos dice así: vosotros o ustedes pues son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces también a mí me llamaba mucho la atención los que administran. Realmente sí es un don de administrar todo, la iglesia, administrar para que todo funcione bien. La iglesia es una institución, imagínense, fue instituida por Jesucristo. Entonces también se mueve a base de administración, y aquí están los que administran, los que ayudan. Imagínense, entonces todos estos en conjunto formamos la iglesia. Por lo tanto, debemos sentirnos dichosos, gozosos, y ofrecer nuestros dones al Señor. Ofrecer lo que nos ponga el Señor también a hacer, ¿no? A veces nos pone el Señor a hacer cosas difíciles, pero lo podemos hacer. Y creo que todos en conjunto, todo el cuerpo de Cristo, a todos el Señor nos dejó una comisión, ¿no? Ustedes la recuerdan, Mateo 28, versículo 19 en adelante, cuando Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y el 19, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, y a todas las naciones,
Claro, nosotros no alcanzamos eso, pero también somos un mismo cuerpo con toda la iglesia por todos lados. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es nuestra comisión que el Señor nos dejó. Así que la iglesia debe de crecer, levantarse, fortalecerse y servir con todo el corazón a quien es digno de recibir lo poquito que podamos hacer. Para Él va a ser mucho y Él lo va a recibir con mucho amor, porque Jesús viene y dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Todavía, aparte de que nos dio todo, aún viene con galardones para recompensar a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué no darle la gloria? ¿Por qué no darle gracias? Vamos a hacer una oración. Gracias, precioso Señor bendito. Te alabamos y te adoramos. Gracias por lo que has hecho con nosotros, Señor. Que somos piedras vivas para que seamos casa espiritual y sacerdocio santo. Ayúdanos por tanto, Señor. Como dice tu palabra, que tú nos capacitas, tú nos ayudas, tú nos das tu Santo Espíritu para que te podamos servir en todo. Derrama tus bendiciones sobre tu iglesia. Derrama los dones que vas a derramar en cada uno de nosotros, porque tú pusiste tu vida por nosotros y ahora queremos dar de nosotros lo mejor. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Te agradecemos tu amor y misericordia por siempre, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.